James, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y el cabello salpicado de canas, amaba la música por encima de casi todo. Era profesor de música en una escuela primaria local, un trabajo que le llenaba de alegría, aunque también le agotaba. Los niños, con su energía inagotable, requerían una paciencia infinita y una dedicación constante. Después de un largo día enseñando escalas, ritmos y canciones infantiles, James a menudo se sentía exhausto. Su refugio era el Parque del Roble Viejo. Un lugar tranquilo y sereno, con altos árboles que ofrecían una sombra refrescante y el suave murmullo de una fuente cercana. Le gustaba ir allí después del trabajo, sentarse en uno de los bancos de madera y simplemente respirar. Observaba a las ardillas corretear por el césped, a los pájaros revolotear entre las ramas y a las familias disfrutar de un picnic. Era un pequeño oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad. En particular, había un banco que James consideraba su favorito. Estaba situado bajo la sombra de un roble centenario, cuyas raíces se extendían como brazos protectores sobre el suelo. Desde ese banco, podía contemplar el estanque, donde los patos nadaban tranquilamente, dejando tras de sí una estela de pequeñas olas. Ese día, James estaba particularmente cansado. Había tenido una semana difícil, con exámenes, ensayos para el concierto de primavera y la constante necesidad de mantener la atención de sus alumnos. Al llegar al parque, se dirigió directamente a su banco favorito, suspiró profundamente y cerró los ojos. El aire fresco le acarició el rostro, y el sonido del agua le arrulló suavemente. Sin darse cuenta, se quedó dormido. El parque, normalmente un lugar de alegría y relajación, estaba a punto de convertirse en el escenario de un incidente que pondría a prueba la paciencia y la fe de James en la humanidad. Un incidente que, sin embargo, le recordaría que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. La calma estaba a punto de romperse. El sol, ahora más bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre el césped del parque. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles, creando un susurro melodioso que se mezclaba con el lejano sonido del tráfico. Un ambiente de paz y serenidad envolvía a James mientras dormía profundamente en su banco. Su rostro, relajado y libre de las preocupaciones del día, mostraba una expresión de tranquila felicidad. A su alrededor, el parque seguía su curso normal. Un grupo de niños jugaba al frisbee, riendo y gritando mientras corrían tras el disco volador. Una pareja de ancianos caminaba de la mano, disfrutando de la compañía mutua y del aire fresco. Un joven dibujaba en su cuaderno, absorto en su creación artística. Nadie parecía prestar atención al hombre dormido en el banco, un elemento más en la escena cotidiana del parque. Pero la tranquilidad era engañosa. Como una tormenta que se avecina en el horizonte, algo estaba a punto de perturbar la armonía del lugar. Algo que pondría a prueba la paciencia y la comprensión de James, y que revelaría las profundidades de los prejuicios que aún persisten en la sociedad. El suave ronroneo de un motor se acercó, rompiendo el silencio. Un coche, un reluciente SUV blanco, se detuvo cerca del banco donde dormía James. La puerta se abrió, y una mujer salió del vehículo. Su nombre era Susan, y su presencia en el parque estaba a punto de cambiar la vida de James de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El ambiente, hasta ahora tan tranquilo, comenzaba a cargarse de tensión. La calma antes de la tormenta. El sueño reparador de James, pronto se convertiría en una pesadilla. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un presagio de los eventos que estaban por venir. Susan, con su impecable traje de sastre y su bolso de marca, parecía fuera de lugar en el ambiente relajado del parque. Su mirada, fría y calculadora, recorrió el entorno, deteniéndose finalmente en James. Frunció el ceño, como si la sola presencia del hombre dormido la ofendiera. Para Susan, el parque era un lugar para pasear al perro, reunirse con amigas para tomar un café y, en general, mantener un cierto nivel de civilidad. Ver a un hombre, especialmente un hombre negro,
durmiendo en un banco, alteraba su idea de orden y pulcritud. En su mente, él era un intruso, alguien que no pertenecía allí. La verdad era que Susan vivía en un mundo de privilegios y prejuicios. Nunca había tenido que preocuparse por dónde dormiría, qué comería o cómo sería tratada por la sociedad. Su vida había sido una serie de oportunidades y ventajas, y le resultaba difícil comprender la realidad de aquellos que no habían tenido tanta suerte. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono móvil y marcó el 911. Su voz, normalmente suave y meliflua, adquirió un tono agrio y acusador. «Hola, buenas tardes», dijo a la operadora. «Hay un hombre sospechoso durmiendo en el parque. Parece indigente. Me siento muy incómoda. Creo que deberían venir a echarle». Mientras hablaba, Susan observaba a James con desprecio. No veía a un profesor cansado que buscaba un momento de paz. Veía a un peligro potencial, una amenaza para su seguridad y su forma de vida. Sus prejuicios, alimentados por años de condicionamiento social y falta de empatía, la cegaban ante la realidad. Estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían la vida de James, y quizás, también la suya propia. El sol se había ocultado por completo, dejando el parque sumido en una penumbra inquietante. La llamada de Susan, como un trueno en la noche, presagiaba la tormenta que estaba por llegar. «Sí, sí, está aquí mismo, en el banco cerca del estanque», continuó Susan, su voz ahora llena de impaciencia. «Es un hombre negro, de mediana edad, con una barba no muy bien afeitada. Lleva una chaqueta vieja y, no sé, parece que no se ha bañado en días». La operadora, una mujer experimentada llamada María, intentó mantener la calma. «Señora, ¿está amenazando a alguien? ¿Está causando algún problema?» «Bueno, no asterisco directamente asterisco», respondió Susan, con un tono de superioridad. «Pero es que simplemente no me siento segura. Este es un parque público, y no deberíamos tener que tolerar este tipo de cosas. Podría ser peligroso». «¿Cómo saben que no está planeando algo?». María suspiró silenciosamente. Sabía que este tipo de llamadas eran comunes, llamadas impulsadas por el miedo y los prejuicios más que por una amenaza real. Intentó obtener más información, pero Susan se mostraba evasiva y exagerada. «Está ocupando un banco que podría estar usando otra persona», insistió Susan. «Y además, está dando una mala imagen al parque. Los niños podrían verlo y asustarse». María tomó nota de la descripción y la ubicación, tratando de discernir la verdadera naturaleza de la situación. «Enviaremos a alguien para que lo revise, señora», dijo finalmente. «Por favor, manténgase a una distancia segura y no se acerque al individuo». Susan colgó el teléfono con una sensación de satisfacción. Había hecho lo que consideraba correcto, proteger su comunidad de una amenaza percibida. No se dio cuenta del daño que estaba causando, del dolor y la humillación que estaba a punto de infligir a un hombre inocente. Sus prejuicios, como un veneno silencioso, habían nublado su juicio y la habían convertido en un instrumento de injusticia. James, ajeno a la llamada y a la tormenta que se cernía sobre él, seguía durmiendo plácidamente, confiando en la bondad de sus semejantes. Una confianza que, en ese momento, estaba siendo traicionada. Mientras Susan se alejaba del banco, satisfecha con su deber cumplido, dos patrulleros de policía, Officer Ramírez y Officer Jones, recibieron la llamada. Officer Ramírez, un hombre joven con una mirada amable y un fuerte sentido de la justicia, conducía el patrullero. Officer Jones, más experimentado y un poco más cínico, iba de copiloto. «Otra llamada de persona sospechosa», murmuró Officer Jones, con un tono de resignación. «Apuesto a que es otra pérdida de tiempo». Officer Ramírez asintió, pero mantuvo una actitud más optimista. «Nunca se sabe, Jones», dijo. «Es mejor prevenir que lamentar. Tenemos que comprobarlo». Al llegar al Parque del Roble Viejo,
redujeron la velocidad y comenzaron a buscar al individuo descrito por la operadora. La descripción de Susan, aunque exagerada, les dio una idea general de quién estaban buscando. Ahí está, dijo Officer Jones, señalando hacia el banco bajo el roble. Ese debe ser él. Oficial Ramírez detuvo el patrullero a una distancia prudente y ambos agentes salieron del vehículo. Se acercaron al banco con cautela, conscientes de la necesidad de evaluar la situación antes de actuar. A medida que se acercaban, Officer Ramírez sintió una punzada de reconocimiento. El hombre dormido en el banco. Era James. Su antiguo profesor de música de la escuela secundaria. Un hombre amable y dedicado que le había enseñado no solo a tocar el clarinete, sino también la importancia de la disciplina, la perseverancia y el respeto por los demás. Oficial Ramírez intercambió una mirada con Officer Jones, quien parecía confundido por su repentina pausa. Espere aquí, Jones, dijo Ramírez. Yo me encargo de esto. Con un nudo en el estómago, Officer Ramírez se acercó al banco, listo para despertar a su antiguo maestro y explicarle la situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, decidió hacer algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Algo que demostraría que, incluso en medio de la injusticia y los prejuicios, la bondad y el respeto aún pueden prevalecer. Con una respiración profunda, Officer Ramírez se enderezó, se cuadró frente a James y, con la mano firme, se llevó 2 dedos a la frente en un saludo militar impecable. Un gesto de respeto, de reconocimiento y de desafío a los prejuicios que habían llevado a esa situación. Oficial Jones, que observaba la escena desde la distancia, quedó atónito. Nunca había visto nada igual. ¿Por qué Ramírez estaba saludando a un hombre dormido en un banco? ¿Acaso lo conocía? La confusión en su rostro era evidente. James, sobresaltado por el movimiento, se despertó de golpe. Miró a su alrededor, desorientado, y luego fijó su mirada en el oficial de policía que estaba frente a él. Al principio, no reconoció a Ramírez. Pero luego, al observar más de cerca, sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. «¿Ramírez?», preguntó James, con una voz ronca por el sueño. «¿Eres tú, Miguel?». Oficial Ramírez sonrió, aliviado de que su antiguo maestro lo recordara. «Sí, señor. Soy yo. Miguel Ramírez. Solía tocar el clarinete en la banda de la escuela». James sonrió a su vez, su rostro iluminado por la sorpresa y la alegría. «Miguel. ¿Cuánto tiempo? No te reconocí con el uniforme. ¿Qué estás haciendo aquí?». Oficial Ramírez vaciló por un momento, buscando las palabras adecuadas para explicar la situación sin avergonzar a James. «Señor, recibimos una llamada sobre una persona durmiendo en el parque. Teníamos que comprobarlo». James frunció el ceño, entendiendo de inmediato lo que había sucedido. La vergüenza y la indignación comenzaron a apoderarse de él. Sabía que, en la mente de algunas personas, él, un hombre negro durmiendo en un parque, era automáticamente sospechoso. Pero antes de que pudiera decir algo, Officer Ramírez intervino. «Señor, quiero que sepa que lo respeto mucho. Usted fue un gran maestro para mí, y siempre le estaré agradecido por todo lo que me enseñó. Lamento mucho esta interrupción». Con esas palabras, Officer Ramírez no solo se disculpaba por la llamada injusta, sino que también reafirmaba su respeto por James, desafiando los prejuicios y la discriminación que aún persisten en la sociedad. El saludo, más que un simple gesto militar, era una declaración de principios, una afirmación de la dignidad y el valor de un hombre inocente. Oficial Jones, aún confundido, se acercó al banco. «¿Qué está pasando, Ramírez?», preguntó en voz baja. «¿Conoces a este hombre?». Oficial Ramírez asintió. «Sí, Jones. Este es el señor James. Fue mi profesor de música en la escuela secundaria. Un gran hombre». Oficial Jones miró a James con una nueva perspectiva.
La descripción de Susan, un hombre sospechoso y posiblemente indigente, contrastaba fuertemente con la imagen de un respetado profesor de música. Se sintió avergonzado por sus propios prejuicios y por haber juzgado a James basándose en la información sesgada de una desconocida. Señor James, dijo Officer Jones, extendiendo su mano. Soy Officer Jones. Lamento mucho esta interrupción. Si hubiera sabido que era usted. James estrechó la mano de Officer Jones, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Agradecido por el respeto que le mostraban los agentes, pero triste porque ese respeto parecía estar condicionado a su identidad como profesor de música, no como un ser humano merecedor de dignidad y consideración. Oficial Ramírez se volvió hacia Officer Jones. Jones, ¿podrías hablar con la señora que llamó? Está por allá, cerca del estanque. Oficial Jones asintió y se dirigió hacia Susan, quien observaba la escena con una expresión de incredulidad y furia. Estaba claro que no esperaba que la situación se desarrollara de esta manera. Su plan de limpiar el parque de la presencia de James había fracasado estrepitosamente. Mientras Officer Jones se acercaba a Susan, Officer Romero se quedó con James, ofreciéndole una botella de agua y una disculpa sincera. Señor James, de verdad lamento mucho todo esto. No se merece este trato. James aceptó el agua con una sonrisa cansada. Gracias, Miguel. Aprecio mucho tu amabilidad. Pero esto es algo que pasa todos los días. A mucha gente que se parece a mí. Las palabras de James resonaron en Officer Ramírez, recordándole la importancia de luchar contra los prejuicios y la discriminación, no solo en su trabajo como policía, sino también en su vida personal. El incidente en el Parque del Roble Viejo había sido una lección valiosa, una llamada a la acción para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Officer Jones se acercó a Susan, quien lo esperaba con los brazos cruzados y una expresión de descontento. Señora, comenzó Officer Jones, con un tono firme pero respetuoso. Entendemos que usted llamó al 911 preocupada por la presencia del señor James en el parque. Sí, y sigo preocupada, interrumpió Susan, con un tono agrio. No entiendo por qué están perdiendo el tiempo hablando con él. Deberían echarlo de aquí. Este es un parque público, y él está ocupando un banco que podría usar otra persona. Oficial Jones respiró hondo, tratando de mantener la calma. Señora, el señor James es un ciudadano respetado en esta comunidad. Fue profesor de música durante muchos años, y tiene derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Pero estaba durmiendo, insistió Susan. Y parecía sucio. No quiero que este tipo de gente esté cerca de mis hijos. Oficial Jones frunció el ceño. Señora, sus prejuicios son evidentes. No puede juzgar a las personas por su apariencia o por donde duermen. El señor James no estaba haciendo nada malo, y su llamada fue innecesaria e injusta. Susan se cruzó de brazos con más fuerza, negándose a admitir su error. Simplemente estaba preocupada por la seguridad de mi comunidad, dijo, con un tono de justificación. Señora, su miedo y su prejuicio son más peligrosos que cualquier cosa que el señor James pudiera haber hecho, respondió Officer Jones. Espero que aprenda de esta experiencia y que piense dos veces antes de juzgar a alguien por su apariencia en el futuro. Con esas palabras, Officer Jones dio media vuelta y regresó al banco donde estaban Officer Ramírez y James. Susan se quedó allí, furiosa y humillada, pero incapaz de negar la verdad en las palabras del oficial. Su mundo de privilegios y prejuicios había sido sacudido, y quizás, por primera vez en su vida, se veía obligada a confrontar sus propias limitaciones y su falta de empatía. La noche en el Parque del Roble Viejo había sido una lección dura, pero quizás necesaria, para una mujer que había vivido demasiado tiempo protegida de la realidad del mundo. De vuelta al banco, Officer Jones se unió a Ramírez y James. El ambiente, aunque tenso al principio, se había relajado un poco gracias a la conversación sincera entre los agentes y el profesor. Señor James,
dijo Officer Jones, con un tono más amable. Quería disculparme personalmente por esta interrupción. Entiendo que esto no es justo, y que no se merecía esto. James asintió, aceptando las disculpas del agente. Gracias, Officer Jones. Aprecio sus palabras. Oficial Ramírez suspiró. Señor James, esta situación me ha recordado por qué me convertí en policía. Quería hacer la diferencia, proteger a la gente y luchar contra la injusticia. Pero a veces, es fácil olvidar eso, perderse en la rutina y en los prejuicios. Lo entiendo, Miguel, respondió James, con una sonrisa comprensiva. No es fácil ser un policía en estos tiempos. Tienen que lidiar con muchas cosas, y no siempre es fácil hacer lo correcto. Pero tenemos que intentarlo, insistió Officer Ramírez. Tenemos que luchar contra nuestros propios prejuicios y hacer lo posible para tratar a todos con respeto y dignidad. Especialmente a aquellos que son más vulnerables. En ese momento, el sonido de una sirena rompió el silencio. Un coche de policía se detuvo cerca del banco. Un oficial, una mujer de mediana edad con una expresión seria, salió del vehículo y se acercó al grupo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la oficial, con un tono autoritario. Recibí un informe de una persona sospechosa y una posible confrontación. Oficial Ramírez se enderezó y saludó a la oficial. Todo está bajo control, Capitana Díaz, dijo. Recibimos una llamada sobre el señor James, pero todo ha sido un malentendido. El señor James es un ciudadano respetado, y no estaba haciendo nada malo. La capitana Díaz miró a James con escepticismo. ¿Es eso cierto, Ramírez?, preguntó la capitana Díaz, dirigiendo su mirada escrutadora a James. No parece que esté causando problemas. No, capitana, respondió Ramírez, con firmeza. Todo ha sido un malentendido. Recibimos una llamada de una ciudadana preocupada, pero el señor James no estaba haciendo nada ilegal. De hecho, él es un respetado profesor de música. La capitana Díaz arqueó una ceja, claramente sorprendida por la revelación. ¿Un profesor de música, eh? Bueno, eso cambia las cosas. Se volvió hacia James, con una expresión más suave. Señor, lamento mucho esta interrupción. Parece que ha sido víctima de un error. James asintió, aceptando las disculpas de la capitana Díaz. Gracias, capitana. Aprecio su comprensión. La capitana Díaz se volvió hacia Ramírez y Jones. Está bien, caballeros. Parece que todo está bajo control. Pero asegúrense de que esta señora entienda las consecuencias de hacer llamadas falsas al 911. Con esas palabras, la capitana Díaz se dirigió hacia Susan, quien observaba la escena con una mezcla de alivio y vergüenza. Los tres oficiales se acercaron a ella, formando un frente unido. Señora, dijo la capitana Díaz, con un tono serio. Entendemos que usted llamó al 911 preocupada por la presencia del señor James en el parque. Pero su llamada fue innecesaria e injusta. El señor James no estaba haciendo nada ilegal, y su llamada desperdició recursos valiosos que podrían haber sido utilizados para responder a una emergencia real. Lo siento, murmuró Susan, con la mirada baja. Simplemente estaba preocupada por la seguridad de mi comunidad. Señora, su preocupación no justifica su comportamiento, respondió la capitana Díaz. Sus prejuicios y su miedo la llevaron a juzgar a un hombre inocente basándose en su apariencia. Esto es inaceptable. Espero que aprenda de esta experiencia y que piense 2 veces antes de llamar al 911 en el futuro. Las llamadas falsas son un delito, y pueden tener consecuencias graves. Con esas palabras, la capitana Díaz le entregó a Susan una advertencia formal y le informó que cualquier llamada falsa futura resultaría en una multa y posibles cargos criminales. Susan, humillada y avergonzada, asintió en silencio, prometiendo no volver a cometer el mismo error. La noche en el Parque del Roble Viejo había sido una lección dura, pero necesaria,
Para una mujer que había vivido demasiado tiempo protegida de la realidad del mundo. Después de recibir la advertencia de la capitana Díaz, Susan se acercó a James, con una expresión que parecía una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Señor James, dijo, con la voz temblorosa. Quería disculparme por lo que pasó. No debía haber llamado a la policía. Estaba equivocada. James la miró a los ojos, tratando de discernir la sinceridad en sus palabras. Era difícil saber si realmente se había dado cuenta de su error o si simplemente estaba tratando de evitar problemas. Sin embargo, decidió darle el beneficio de la duda. Acepto sus disculpas, señora, dijo James, con un tono amable. Pero espero que aprenda de esta experiencia y que piense 2 veces antes de juzgar a alguien por su apariencia en el futuro. Susan asintió, con la mirada baja. Lo haré, señor James. Se lo prometo. Con eso, Susan se dio la vuelta y se alejó, subiendo a su reluciente SUV blanco y alejándose del parque. Oficial Ramírez, Officer Jones y la capitana Díaz observaron cómo se iba, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque la situación se había resuelto sin mayores incidentes, pero preocupación porque sabían que los prejuicios y la discriminación seguían siendo un problema persistente en la sociedad. Oficial Ramírez se volvió hacia James, con una sonrisa sincera. Señor James, lamento mucho todo esto. Espero que no le haya arruinado la noche. No se preocupe, Miguel, respondió James, con una sonrisa cansada. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Pero aprecio mucho su amabilidad y su respeto. Me da esperanza saber que hay policías como ustedes que se preocupan por hacer lo correcto. Oficial Jones asintió, con un sentimiento de gratitud hacia James por su comprensión y su perdón. Gracias, señor James. Sus palabras significan mucho para nosotros. La capitana Díaz también se despidió de James, agradeciéndole su paciencia y su comprensión. Con eso, los 3 oficiales subieron a sus coches patrulla y se alejaron del parque, dejando a James solo en la oscuridad. James se sentó de nuevo en su banco favorito, suspirando profundamente. La noche había sido larga y agotadora, llena de emociones y tensiones. Pero también había sido una noche de aprendizaje y de esperanza. Había visto lo peor de la humanidad en los prejuicios de Susan, pero también había visto lo mejor en el respeto y la compasión de los oficiales Ramírez y Jones. Y eso, pensó James, era algo por lo que valía la pena seguir luchando. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba el parque con una luz plateada. Las sombras de los árboles se alargaban y se retorcían, creando formas fantasmales en el suelo. James observó las estrellas, buscando consuelo en su inmensidad y su belleza. Pensó en Susan, en sus prejuicios y en su miedo. Se preguntó si realmente había aprendido algo de la experiencia o si simplemente volvería a sus viejas costumbres, viviendo en su burbuja de privilegios y prejuicios. Era difícil saberlo. El racismo, pensó James, era como una enfermedad persistente que se escondía bajo la superficie, lista para resurgir en cualquier momento. Pero también pensó en Miguel y en Jones, en su respeto y su compasión. Se sintió agradecido de que hubiera policías como ellos, que se preocupaban por hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Ellos eran un rayo de esperanza en la oscuridad, una prueba de que el cambio era posible. Recordó las palabras de Miguel: tenemos que luchar contra nuestros propios prejuicios y hacer lo posible para tratar a todos con respeto y dignidad. Esas palabras resonaron en James, recordándole que la lucha contra el racismo no era solo responsabilidad de los policías, sino de todos. Cada uno de nosotros tenía el deber de desafiar los prejuicios y la discriminación, de hablar en contra de la injusticia y de tratar a todos con respeto y dignidad, sin importar su raza, su origen o su apariencia. Se levantó del banco, sintiendo una renovada sensación de propósito. La noche había sido dura, pero también había sido una lección valiosa. Había aprendido que el racismo seguía siendo un problema real y persistente, pero también había aprendido que la bondad y el respeto podían marcar la diferencia.
Decidió que, a partir de ese momento, se esforzaría aún más por ser un ejemplo para sus alumnos, enseñándoles no solo música, sino también la importancia de la empatía, la compasión y la justicia. Quería que sus alumnos crecieran siendo personas conscientes y responsables, capaces de construir un mundo mejor para todos. Con una sonrisa determinada, James salió del parque, caminando hacia la oscuridad de la noche, pero llevando consigo una luz de esperanza en su corazón. La lucha contra el racismo era larga y difícil, pero estaba dispuesto a seguir luchando, un día a la vez, una persona a la vez. Mes se levantó del banco, sintiendo una renovada sensación de propósito. La noche había sido dura, pero también había sido una lección valiosa. Había aprendido que el racismo seguía siendo un problema real y persistente, pero también había aprendido que la bondad y el respeto podían marcar la diferencia. El pequeño acto de bondad de Officer Jones, ofrecerle una botella de agua fría, fue un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto. Mientras caminaba hacia la salida del parque, James notó algo que no había visto antes. Cerca de la fuente, había un pequeño jardín de flores silvestres, lleno de colores vibrantes y aromas dulces. Se detuvo un momento para admirar la belleza de las flores, sintiendo una conexión con la naturaleza y con la vida. Recordó que, cuando era niño, su abuela le había enseñado a cultivar flores. Ella le había dicho que las flores eran como las personas, cada una diferente y especial a su manera. Algunas flores eran grandes y llamativas, mientras que otras eran pequeñas y delicadas. Pero todas eran hermosas, y todas merecían ser cuidadas y amadas. James pensó en Susan, en sus prejuicios y en su miedo. Se dio cuenta de que Susan era como una flor marchita, privada de la luz del sol y del agua de la compasión. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, y su corazón se había endurecido y cerrado. Pero también pensó en Miguel y en Jones, en su respeto y su compasión. Ellos eran como flores florecientes, llenas de vida y de alegría. Habían elegido la bondad y la empatía, y su ejemplo había iluminado la noche y había dado esperanza a James. Decidió que, a partir de ese momento, se esforzaría aún más por ser como Miguel y Jones, un ejemplo de bondad y compasión para sus alumnos y para el mundo. Quería ser como una flor floreciente, irradiando amor y esperanza a todos los que lo rodeaban. Con una sonrisa determinada, James salió del parque, caminando hacia la oscuridad de la noche, pero llevando consigo una luz de esperanza en su corazón. La lucha contra el racismo era larga y difícil, pero estaba dispuesto a seguir luchando, un día a la vez, una persona a la vez. Y sabía que, con la ayuda de personas como Miguel y Jones, el mundo. James sabía que el camino por delante no sería fácil. La lucha contra el racismo era una tarea que requería paciencia, perseverancia y un compromiso inquebrantable con la justicia. Pero también sabía que no estaba solo. Había personas como Miguel y Jones, como su abuela y como tantos otros que creían en un mundo mejor. Y mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, James se sintió fortalecido por la esperanza y la determinación. Sabía que, aunque el racismo siguiera siendo un problema persistente, la bondad y el respeto podían marcar la diferencia. Y él, como profesor de música, como ser humano y como ciudadano, estaba decidido a hacer su parte para construir un mundo donde todos fueran tratados con dignidad y amor. La historia de James en el Parque del Roble Viejo es un recordatorio de que los prejuicios pueden llevarnos a cometer errores graves y a dañar a personas inocentes. Pero también es una historia de esperanza, una historia que nos muestra cómo la empatía, el respeto y la bondad pueden marcar la diferencia. Todos podemos elegir ser como Susan, dejándonos llevar por nuestros miedos y prejuicios. O podemos elegir ser como Miguel y Jones, desafiando la injusticia y tratando a todos con respeto y compasión. La elección es nuestra. Y si elegimos la bondad y el respeto, si elegimos luchar contra nuestros propios prejuicios y tratar a todos con dignidad, podemos construir un mundo mejor para todos. Un mundo donde la raza, el origen o la apariencia no sean un motivo de discriminación, sino una fuente de diversidad y riqueza.
Un mundo donde todos puedan vivir en paz y armonía, celebrando la belleza de la diferencia y la fuerza de la unidad. Así que, la próxima vez que veas a alguien durmiendo en un parque, no lo juzgues por su apariencia. Recuerda la historia de James y elige la compasión. Porque nunca sabes, esa persona podría ser un profesor de música, un artista, un poeta o simplemente alguien que necesita un poco de paz y tranquilidad. Y todos merecemos eso, ¿verdad? Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Esa es la lección que James aprendió en el Parque del Roble Viejo, y es una lección que todos deberíamos llevar en nuestros corazones.